Bienvenidos al podcast Cosmos Neuronal. En este espacio abordaremos contenido relacionado con la ciencia, la salud, la educación y la psicología. Yo soy Vicente Gatica, neuropsicólogo, y en el episodio de hoy, como ya adelanta el título, hablaré sobre las funciones ejecutivas. Estas funciones son, en definitiva, algunas de las capacidades cognitivas más refinadas de nuestro cerebro. Cómo planificamos, también cómo organizamos nuestras metas, cómo dirigimos nuestra atención, entre muchas otras habilidades, y que vamos a ir utilizando estas habilidades a lo largo de nuestra vida. Y frente a esto quisiera preguntar si te ha pasado alguna vez que sientes que no puedes retener la información o, por el contrario, te has preguntado por qué hay personas que parecen tener todo bajo control o que logran planificar o manejar información mentalmente con una facilidad sorprendente. Pues bien, en este episodio quiero explicarte por qué las funciones ejecutivas son tan importantes en nuestra vida cotidiana, cómo se relacionan con el funcionamiento también cerebral y sobre todo cómo pueden estimularse. A lo largo de este capítulo voy a compartir algunos ejemplos concretos para que puedas comprender con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de las funciones ejecutivas. Es cierto que, habrá algo de lenguaje técnico, no se puede evitar del todo, pero haré todo lo posible para que al final de este episodio tengas una comprensión clara y útil sobre estas funciones cognitivas tan finas y sofisticadas. Por último, quiero dejar una advertencia, que es bastante importante, que la información que compartiré aquí también debe ser utilizada con responsabilidad. Entonces, si al aplicar alguna de las estrategias mencionadas experimentas molestias o dificultades, te recomiendo también consultar con un profesional de la salud. Dicho eso, como dije, las herramientas que vamos a ver a continuación pueden ser aplicadas bajo tu propia responsabilidad. Ahora, hablemos de las funciones ejecutivas. Pero antes de entrar de lleno en este concepto, es importante que entendamos qué son las funciones cognitivas en general y cuál es su relación con las funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas son una forma de entender la mente humana, organizando y categorizando distintos fenómenos psicológicos. En términos simples, podemos decir que son habilidades cerebrales que nos permiten guiar activamente nuestra conducta, basadas en la coordinación de distintas funciones neuronales. Estas funciones representan información relevante que proviene tanto del mundo externo, es decir, de lo que percibimos a través de los sentidos, como del mundo interno, nuestras emociones, pensamientos, nuestras propias necesidades. Y esa información es utilizada para modificar nuestra conducta. Quiero destacar algo importante, que cuando hablamos de cognición, nos referimos a la habilidad cerebral que dirige nuestras respuestas conductuales. Por eso, para comprender bien qué son las funciones cognitivas, tenemos que distinguirlas de otras respuestas más automáticas, que no requieren procesamiento consciente. Un ejemplo claro de esto es el arco reflejo. Cuando tocamos una superficie muy caliente y pasa que nos retiramos la mano inmediatamente, incluso antes como de procesar este dolor, ese tipo de respuesta no pasa por el cerebro como un acto consciente, sino que se procesa directamente en la médula espinal, generando una acción muscular rápida y automática. Entonces, a diferencia de este reflejo, las funciones cognitivas implican una conducta mucho más elaborada, que requiere ese procesamiento de la información del entorno y también de lo que sentimos internamente. Entonces, estas funciones están presentes tanto en acciones simples como decidir qué vamos a comer, como en actividades más complejas como planificar nuestro día. Y entre más compleja es la tarea, mayor será el nivel de procesamiento cognitivo que se activa. Ahora que ya sabemos qué son las funciones cognitivas, podemos pasar a hablar de un subconjunto muy especial de ellas, que son en el fondo las funciones ejecutivas. Y para comenzar, quiero que pensemos en una situación cotidiana. Imagina que estás planificando tu día, tienes una lista de actividades, un orden establecido, pero de pronto pasa algo imprevisto. Tal vez puede ser una reunión que se adelanta, se cancela un compromiso o surge algún tipo de urgencia. ¿Qué haces? Tienes en ese momento que reorganizar, pensar alternativas, simular mentalmente distintos escenarios y tomar decisiones de forma flexible.
Todo ese proceso, esa capacidad de interrumpir respuestas emocionales no adaptativas como el estrés y activar estrategias mentales para poder adaptarte es lo que llamamos funciones ejecutivas. Como vimos en este ejemplo cotidiano, las funciones ejecutivas nos permiten planificar, vamos coordinando, supervisar nuestras acciones con flexibilidad para así alcanzar nuestros objetivos. Entonces, ¿qué serían exactamente las funciones ejecutivas? Podemos decir que son un conjunto de procesos mentales que nos permiten regular y también controlar otras habilidades y conductas. Son esenciales para dirigir nuestras acciones y mantenernos enfocados en una meta. Incluyen, por ejemplo, la capacidad de iniciar, terminar tareas, monitorizar nuestro desempeño mientras las realizamos, también corregir o ajustar nuestros comportamientos si es necesario y, muy importante, planificar también conductas futuras, especialmente cuando nos enfrentamos a tareas o situaciones nuevas. También nos permiten anticipar las consecuencias de nuestros actos y también de los actos de los demás y adaptarnos con flexibilidad al contexto. Esto requiere una capacidad clave, que es la abstracción, es decir, la habilidad de extraer conceptos generales a partir de experiencias concretas. Vamos identificando patrones y operar con ideas para predecir o anticipar lo que podría ocurrir. Aquí quiero hacer una pausa porque existen varios modelos que intentan definir qué son las funciones ejecutivas. Sin embargo, yo hoy quiero destacar especialmente el modelo de Adele Diamond. La doctora Adele Diamond es psicóloga, neurocientífica y profesora de la Universidad de Harvard. Y en su propuesta ella señala que las funciones ejecutivas nucleares, es decir, las funciones ejecutivas más centrales, serían tres: el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. No nos preocupemos mucho de esos términos, que vamos a irlos desarrollando con mucha calma, ¿no?, en este capítulo. Primero comencemos con el control inhibitorio. Como su nombre indica, esta función está a cargo de inhibir estímulos, es decir, evita que nos dispersemos y nos ayuda a mantener la atención enfocada en una tarea o meta previamente determinada. Gracias al control inhibitorio podemos evitar que pensamientos, conductas o emociones que pueden no ser pertinentes, es decir, que no van acorde a nuestras tareas, interfieran con lo que estamos haciendo. Si no tuviéramos esta función, estaríamos completamente a la merced de nuestros impulsos o de nuestros viejos hábitos. Hábitos que, muchas veces son respuestas aprendidas. A lo que me refiero es que estos estímulos neutros que a través de la experiencia hemos empezado a asociar con ciertas conductas. Entonces, así el control inhibitorio nos permite algo fundamental, que es elegir cómo reaccionar y cómo comportarnos en lugar de dejarnos llevar automáticamente por nuestros impulsos o rutinas. Eso sí, no es una función sencilla de hacer. En la práctica, la mayoría de las personas nos guiamos mucho más por hábitos de lo que pensamos, y también nuestra conducta está constantemente influida por estímulos del entorno, aunque no siempre lo vamos a notar. Pero sin embargo, cuando somos capaces de activar el control inhibitorio, abrimos la posibilidad de cambiar esos patrones y, lo más importante, de evitar actos impulsivos que, muchas veces nos alejarían de nuestros verdaderos objetivos. Ahora me gustaría comentar qué implica esta habilidad, el control inhibitorio, cuando hablamos específicamente de la atención. Y en este contexto podríamos decir que se trata de una forma de interferencia del control, pero a nivel de nuestra percepción. El control inhibitorio aplicado a la atención nos permite focalizarnos selectivamente en lo que decidimos atender, suprimiendo otros estímulos que podrían también interferir con nuestro objetivo. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre cuando estamos en una fiesta o reunión social, que hay música, risas, conversaciones por todos lados. Y sin embargo, somos capaces de aislar la voz de una persona y seguir su relato. Eso ocurre porque elegimos voluntariamente ignorar otros estímulos y dirigimos nuestra atención hacia lo que realmente nos importa en ese momento. También existe otra forma de interferencia que el control inhibitorio ayuda a manejar, y es la que ocurre dentro de nuestra propia mente, con pensamientos o recuerdos que emergen en el fondo sin invitación.
Aquí hablamos de la capacidad de suprimir representaciones mentales que también no son útiles para la tarea actual. Es decir, resistir pensamientos o memorias que no vienen al caso, que pueden ser irrelevantes, molestos o también incluso perturbadores. Esto incluye, por ejemplo, el olvido intencional de cierta información, una especie de filtro mental que nos protege de estar sobrecargados y que actúa tanto frente a lo nuevo que acabamos de aprender, lo que se llama interferencia proactiva, como frente a lo que aprendimos antes, lo que sería interferencia retroactiva. Y como pueden imaginar, esta habilidad también está profundamente vinculada con el autocontrol. Nos ayuda a resistir impulsos o tentaciones que en apariencia podrían ser gratificantes en el momento, pero que no son adecuados para la situación. Veamos un ejemplo muy simple de esto, que es el resistir el impulso de comer un dulce cuando sabemos que no es el momento adecuado. O en un escenario más complejo, que sería resistir la tentación de hacer trampa en un examen, o bueno, incluso robar algo que deseamos. El control inhibitorio también aplica a la regulación emocional en ese caso. Cuando sentimos que alguien nos hirió y el impulso natural sería también responder con enojo o incluso una agresión, el control inhibitorio es lo que nos permite frenar esa reacción automática y reflexionar y elegir cómo queremos actuar realmente. Entonces, como ya nos podemos dar cuenta, el autocontrol consiste en mantener la disciplina para continuar con una tarea incluso cuando hay distracciones. Es la capacidad de completar algo a pesar de la tentación de abandonarlo, de cambiarnos a una actividad más placentera o simplemente de distraernos con algo más entretenido para ese momento. El autocontrol aparece cuando estás haciendo algo, sabiendo que podrías estar haciendo otra cosa, y aún así eliges quedarte ahí. Esto implica postergar una gratificación inmediata a cambio de una recompensa mayor que podría llegar más adelante. Si lo pensamos bien, sin esta habilidad sería muy difícil completar tareas extensas que requieran tiempo, esfuerzo y constancia. Tareas como escribir un libro, correr una maratón o emprender un negocio. En el día a día todos libramos esa batalla interna donde una parte de nosotros quiere hacer X y la otra parte quiere hacer Y. Ahí es donde entra el autocontrol, que sería una expresión del control inhibitorio. Como cuando somos capaces de priorizar lo importante por sobre lo urgente o lo placentero. Y no solo hablamos de comportamiento, también hablamos de pensamiento. Por ejemplo, el autocontrol está presente cuando evitamos saltar a estas conclusiones apresuradas sin tener todos los datos necesarios. En el fondo, muchos errores de impulsividad ocurren simplemente porque no podemos esperar, porque no damos el tiempo necesario para procesar, para pensar antes de actuar. Y cuando logramos esperar, es decir, cuando resistimos el impulso, muchas veces evitamos errores y tomamos decisiones más sabias, que son más alineadas con nuestras metas a largo plazo. Así que es algo muy importante a considerar, porque cuando les había comentado antes, el control inhibitorio está profundamente relacionado con la selección de la información que dejamos entrar en nuestra mente. Y por esa razón está estrechamente conectado con la segunda función ejecutiva central, que sería la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad de retener información en nuestra mente y manipularla mentalmente. Dicho de otra forma simple, es lo que nos permite mantener ciertos datos en línea dentro de nuestro pensamiento, mientras los usamos para poder tomar decisiones, resolver problemas o también hacer comparaciones. Existen dos tipos principales de memoria de trabajo, que se diferencian según el tipo de información que van a manejar. Por un lado estaría la memoria de trabajo verbal, que usamos cuando recordamos palabras, frases o números, y por otro lado la memoria de trabajo no verbal, que involucra información visual o espacial, como imágenes, formas o ubicaciones. Y esta función ejecutiva es fundamental para darle sentido a la información que vamos recibiendo. Porque no solo necesitamos registrar lo que está ocurriendo ahora, sino que también recordar lo que pasó antes y conectarlo con lo que viene después.
Si se fijan, la memoria de trabajo es lo que genera el sentido de lo que escribimos o hablamos, ya sea en una frase, en un párrafo o en un discurso extenso. Cualquier cálculo matemático, por ejemplo, requiere de nuestra memoria de trabajo, porque necesitamos reordenar mentalmente ítems, como si hiciéramos una lista en nuestra cabeza, organizándola según la estrategia que consideramos más conveniente. La memoria de trabajo nos permite, en el fondo, trasladar instrucciones a planes de acción, incorporar nueva información a nuestros pensamientos, considerar alternativas y relacionar mentalmente distintos elementos bajo un principio general. Es decir, ver conexiones entre cosas de manera aislada. No parecen estar relacionadas, pero al integrarlas nos permite entender algo más grande, algo más complejo. Por eso el razonamiento, tal como lo entendemos, no sería posible sin la memoria de trabajo. Si no solo el razonamiento lógico, la memoria de trabajo también sería crítica para la creatividad. Porque crear en realidad no es simplemente inventar algo de la nada. Crear implica desmontar elementos conocidos y también recombinarlos de nuevas formas. Una metáfora que me gusta usar para representar esta habilidad es la del arte del puntillismo. Si observamos una obra de puntillismo de cerca, en el fondo solamente vamos a ver puntos de colores dispersos, que aparentemente están desconectados. Pero si tomamos distancia, esos puntos se unen en una imagen completa, llena de matices y de profundidad. Entonces algo muy similar ocurre con la memoria de trabajo, que esta función conecta los distintos fragmentos de información, reorganizándolos en nuestra mente y también combinándolos según la estrategia más adecuada para alcanzar un objetivo. Así, la memoria de trabajo nos permite traer conocimiento conceptual, no solo estímulos perceptivos inmediatos para influir en nuestras decisiones. Nos ayuda a considerar el recuerdo de experiencias pasadas y los deseos de futuro en la construcción de nuestros planes y elecciones presentes. Aquí me quiero detener porque hay algo más que debemos considerar. Nuestros planes y decisiones no solo requieren memoria y control, también exigen adaptación. Y es ahí donde entra en juego una tercera función ejecutiva central, que es la flexibilidad cognitiva. Un aspecto de la flexibilidad cognitiva es ser capaz de cambiar la perspectiva espacial, por ejemplo, visualizar un espacio físico desde diferentes ángulos. Pero la flexibilidad cognitiva no solamente se limita a representar mentalmente el espacio, también implica cambiar perspectivas de razonamiento. Es decir, ser capaces de posicionarnos en un punto de vista diferente, de replantear problemas, de encontrar soluciones también nuevas. Pero para poder cambiar de perspectiva, primero necesitamos inhibir la perspectiva anterior. Debemos desactivarla en nuestra mente y cargar una nueva en nuestra memoria de trabajo. En este sentido, la flexibilidad cognitiva se apoya directamente en dos funciones que ya vimos, el control inhibitorio y la memoria de trabajo. Entonces, la flexibilidad cognitiva tiene como función cambiar la forma en que pensamos sobre algo. Por ejemplo, cuando estamos resolviendo un problema, puede ocurrir que la solución que habíamos planeado no esté funcionando como esperábamos. En ese momento, ahí aparecería la flexibilidad cognitiva que nos permite aceptarlo y considerar también nuevas alternativas y probar estrategias diferentes que quizá no habíamos contemplado antes. En definitiva, la flexibilidad cognitiva nos hace lo suficientemente adaptables como para ajustar nuestras acciones cuando cambian las demandas o las prioridades, reconocer que las estrategias que estábamos utilizando no eran las más adecuadas y aprovechar ventajas o oportunidades repentinas que no habíamos anticipado. Entonces, así la flexibilidad cognitiva se convierte en el opuesto de lo que sería la rigidez mental. Es una capacidad que está profundamente ligada con la creatividad, al cambio de tareas y a la adaptación de nuevas situaciones. Por eso, en síntesis, para que recordemos, las funciones ejecutivas centrales serían tres: la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Entonces, la memoria de trabajo, que sería la función encargada de retener y procesar información mentalmente, ya sea información verbal o no verbal. La memoria de trabajo en el fondo nos permitiría generar relaciones entre conceptos del pasado, del presente y del futuro,
todo en torno a este objetivo que nos planteemos, y desde ahí en conjunto utilizamos el control inhibitorio que nos permite focalizar nuestra atención e inhibir respuestas impulsivas que podrían desviarnos de nuestras metas. Y finalmente la flexibilidad cognitiva, que actúa como un modulador entre estas dos funciones. Nos ayuda a ver estrategias alternativas, a cambiar entre tareas cuando es necesario, y es una de las bases fundamentales de nuestra creatividad. Bien, ahora que ya conocemos estos conceptos centrales sobre las funciones ejecutivas, pasemos a hablar de sus bases cerebrales. Voy a tratar de explicarlo utilizando la menor cantidad de términos técnicos posibles para que sea lo más claro y podamos ver estas estructuras cerebrales poco a poco. Vamos a comenzar hablando de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro humano. Podemos imaginarla como una especie de cáscara, ¿no? Delgada, pero también extremadamente compleja. Dentro de esta corteza quiero destacar la función de una zona específica, que es el lóbulo frontal. Si nos imaginamos nuestra propia cabeza, el lóbulo frontal comenzaría en la zona de la frente, ¿no? Justo por encima de las cejas, y extendiéndose hacia una línea imaginaria que va desde el tope de la cabeza hacia la línea de las orejas. Más o menos en esa zona terminaría el hueso frontal. Entonces, el lóbulo frontal, esta zona del cerebro que va desde la zona de nuestra frente hacia atrás, en la línea de las orejas, no se dedica exclusivamente al funcionamiento ejecutivo, porque también participa en funciones motoras, sociales, lingüísticas, entre otras. Pero de manera general podemos afirmar que juega un rol fundamental en la formación de objetivos y metas. Podríamos decir que es la sede principal de nuestra capacidad de planificar, decidir y actuar con propósito. Pero dentro del lóbulo frontal hay una región aún más específica que debemos considerar, que es la región prefrontal. Lo podemos ubicar en nuestra cabeza si te pones la mano en la frente, desde las cejas hasta casi donde empieza más o menos el pelo, estarías en el fondo cubriendo aproximadamente esa zona del cerebro. Esa es la región prefrontal. Entonces, esta parte de la corteza cerebral está ampliamente conectada con el resto del cuerpo. Envía proyecciones prácticamente a todos los sistemas sensoriales y también regiones motoras, áreas subcorticales, es decir, zonas debajo de la cáscara delgada que es la corteza cerebral. Estructuras en el fondo más profundas. Y al mismo tiempo la corteza prefrontal recibe información de todas estas regiones. Por eso se considera que la región prefrontal es una especie de centro de integración, un lugar donde se combinan las señales del medio externo con las señales internas, como pensamientos, emociones y también necesidades. Por ejemplo, cuando simulamos mentalmente escenarios, algo que en el fondo hacemos constantemente para planificar o anticipar en nuestro día a día, esa simulación se genera en el lóbulo frontal. Y sería la región prefrontal la que se encarga de guiar el flujo de información sensorial, inhibir distracciones, regular respuestas emocionales básicas y regular las habilidades cognitivas necesarias para lograr nuestros objetivos. Esta región también planifica acciones oportunas, coordina los pasos necesarios y organiza la ejecución en un orden determinado. Y a medida que estas acciones se van llevando a cabo, la corteza prefrontal cumple un rol clave, que estaría encargado de supervisar lo que estamos haciendo, evalúa si estas acciones son efectivas o no, y si detecta algo que no está funcionando, puede inhibir esas respuestas y sustituirlas por una alternativa más adecuada. Ahora pasemos específicamente a las bases cerebrales de cada función ejecutiva central. Vamos a comenzar con la memoria de trabajo. La estructura cerebral que más destacó al comienzo es la región dorsolateral de la corteza prefrontal. Esa estructura sería una de las más relevantes, es decir, la zona de la frente un poco más elevada hacia los lados, podemos encontrar esa corteza cerebral. Esta zona asume el control general sobre las operaciones con información sensorial, aunque también participa otra región, que es la corteza prefrontal lateral, que estaría ubicada a los costados de nuestra frente, y esta corteza, digamos que está involucrada independientemente del tipo de información que se deba retener. Es importante entender que esta área no trabaja sola.
forma parte de una red compleja y esa red se activa con mayor intensidad según el tipo de información que esté en juego. Por ejemplo, en el caso de la información verbal, se involucran también otras áreas del cerebro, particularmente en el hemisferio izquierdo, que es donde también suele localizarse la función del lenguaje, y en este contexto, refiriéndonos a la información verbal, se habla del bucle fonológico, que sería un subsistema de la memoria de trabajo que se encarga de mantener y manipular la información verbal y articulatoria. Este sistema está relacionado con la corteza temporal superior izquierda, que si quisiéramos también ubicarla aproximadamente en nuestra cabeza, estaría más o menos a la altura del lóbulo de la oreja izquierda hacia la parte inferior, ¿no? Entonces podríamos decir que dentro de la memoria de trabajo verbal, la región frontal se encarga principalmente de manipular la información y la región temporal estaría más involucrada en su almacenamiento. Ahora, pasando al ámbito visual de nuestra memoria de trabajo, el sustrato neuronal va a variar también dependiendo de si estamos trabajando con información espacial o con las características visuales de los objetos. No es necesario que vayas a recordar todos los nombres de las estructuras cerebrales que voy a mencionar a continuación, pero te los cuento para que entiendas cómo funciona esta red. Comencemos en el caso del procesamiento espacial. Aquí estaría implicada la corteza prefrontal dorsal. Esta parte en nuestra cabeza estaría más o menos en la zona de nuestras sienes, ¿no? En la parte superior de nuestra frente. Y esta zona activa de forma más específica una red neuronal en el hemisferio derecho, que incluye el surco intraparietal, que es esta estructura que estaría ubicada en la corteza parietal, es decir, en la zona superior de nuestra cabeza. Y esta estructura está relacionada con la representación del espacio, es decir, donde están las cosas en el espacio físico en relación con otras. También se activa una zona llamada campo ocular frontal, que esta zona estaría ubicada en la corteza prefrontal. Y esta, zona estaría asociada con el control de movimientos oculares y por lo tanto también con la coordinación visomotora. Entonces, ahora si comparamos este sistema con la memoria de trabajo verbal, encontramos un patrón similar. Y la zona frontal se encarga de la manipulación de la información espacial, mientras que la zona parietal posterior, especialmente en el surco intraparietal, en la que se mantiene activa esa información en el tiempo. Cuando la información que estamos procesando no es espacial, sino que se relaciona con las características visuales de los objetos, como puede ser su forma, color o textura, entra en juego esta red distinta. Y en este caso se activan áreas occipitotemporales, que son áreas que se encuentran en la parte posterior y también lateral de nuestra cabeza. Estas zonas son las responsables de mantener ese tipo de información visual activa mientras la usamos. Pasemos ahora a otra función ejecutiva central, que sería la inhibición cognitiva. Esta función ejecutiva se relaciona con dos redes cerebrales principales, una dorsal, ubicada en la parte frontal, y superior de nuestra cabeza, y la otra ventral, que se localiza más hacia los lados, también en la parte frontal. Comenzaré con la red dorsal, que incluye varias estructuras: los lóbulos parietales superiores e inferiores, los campos oculares frontales y las áreas motoras suplementarias. Todas estas regiones se activan cuando dirigimos nuestra atención hacia un estímulo. Podríamos decir que estas zonas crean una especie de mapa mental de todo lo que estás percibiendo en ese momento, como son los colores, movimientos, sonidos, olores, formas, palabras. Y dentro de ese mapa hay cosas que sobresalen, porque algunos elementos podrían sobresalir. Pueden ser por varios motivos, porque son más relevantes, más llamativas, o simplemente porque no encajan con el fondo. Eso es lo que llamamos saliencia, es decir, mapas de elementos que son seleccionados o que merecen nuestra atención con respecto a un contexto determinado. Entonces, estas estructuras cerebrales generan estos mapas de saliencia, es decir, como dije, que son representaciones internas que destacan los estímulos que más nos llaman la atención, ya sea porque son inesperados o emocionalmente significativos o también distintos del entorno. Aquí también entra en juego una estructura clave, que es la ínsula. La ínsula está ubicada detrás de los lóbulos
frontal y temporal, es una estructura subcortical y su función es detectar cambios en el entorno como dentro de nuestro cuerpo. La ínsula filtra lo que es importante y ayuda a cambiar el foco de nuestra atención cuando algo nuevo o relevante aparece. También esta estructura se vuelve importante en este sistema, que es el núcleo pulvinar del tálamo, que es una estructura que se encuentra profundamente en el centro de nuestro cerebro. Este núcleo, que forma parte de las estructuras subcorticales, ayuda a filtrar y modular los estímulos visuales, especialmente para facilitar la atención focalizada. Entonces, esta red frontoparietal ventral está compuesta por la unión temporoparietal, es decir, en zonas laterales y superiores de nuestra cabeza, y la circunvolución frontal inferior, es decir, en la parte de adelante e inferior de nuestro lóbulo frontal, justo al nivel de nuestros ojos. Esta red está altamente lateralizada al hemisferio derecho, lo que quiero decir es que se activa principalmente en el lado derecho de nuestro cerebro y cumple un rol muy importante en la reorientación de la atención, especialmente cuando aparece un estímulo en una ubicación que no estamos atendiendo. Entonces, en cuanto a las estructuras subcorticales, los culículos superiores también cumplen un papel clave en la orientación atencional, que sería una estructura del tronco cerebral, que, bueno, para que sepan, aproximadamente su ubicación está a la altura de la base superior, ¿no?, de nuestra nuca. Estas estructuras, al igual que otras zonas que ya hemos mencionado, también contienen estos mapas de saliencia y se consideran fundamentales también en la integración multisensorial, es decir, en la capacidad de unir información visual, auditiva, táctil y otros tipos de información para dar sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pasando ahora al ámbito visual, existe un fenómeno conocido como búsqueda visual y se puede dividir en dos tipos: la búsqueda serial y la búsqueda paralela. La búsqueda serial ocurre cuando el estímulo que estamos buscando nos salta a la vista. En este caso necesitamos realizar un escaneo mucho más detallado, paso a paso, para poder encontrarlo. Aquí la corteza frontal se activa primero, porque el proceso requiere un esfuerzo atencional mayor. Y en cambio en la búsqueda paralela, el estímulo sobresale por sí mismo, entonces llama la atención de forma automática, sin que tengamos que buscarlo activamente. Y en este tipo de búsqueda son las áreas parietales, las relacionadas en el fondo con la percepción espacial, las que se mantienen más activas, es decir, en la zona de la parte superior de nuestra cabeza. Por lo tanto, según el tipo de tareas que estemos realizando, la interpretación entre la corteza parietal y la corteza frontal va a ser distinta. Ambas regiones van a participar, pero la dinámica entre ellas también cambia en función del tipo de procesamiento cognitivo que estemos llevando a cabo. Entonces pasemos ahora nuevamente a la inhibición cognitiva para que no nos enredemos en el fondo con tantas estructuras y también entiendan cómo nuestro cerebro funciona con esta función ejecutiva central. Sabemos que la corteza frontal siempre va a estar involucrada en inhibir respuestas impulsivas, pero también existen otras estructuras cerebrales que son fundamentales en este proceso. Estas son el estriado, el núcleo subtalámico y el tálamo. Ahora voy a explicarlas de forma sencilla para quienes quieran profundizar un poquito más en estas estructuras, que no es necesario que se las sepan de memoria, pero pueden resultar interesantes a quienes les gusta saber de las funciones estructurales, ¿no?, de las estructuras de nuestro cerebro. Voy a comenzar entonces por el estriado, que es una estructura central que forma parte de los ganglios basales. Esta estructura está ubicada en el corazón de nuestro cerebro, ni demasiado adelante ni demasiado atrás. Podríamos decir que se encuentra más o menos al centro, ¿no?, de nuestra cabeza. Y su función principal es evaluar y aprender qué respuestas deben facilitarse o suprimirse, basándose en la experiencia y en el aprendizaje. Y aquí aparece un neurotransmisor clave, que es la dopamina. La dopamina en este caso en particular actúa como una señal de refuerzo y el estriado utiliza esta información para hacer algo así como sugerencias al resto del cerebro. Si una respuesta ha sido útil o perjudicial en el pasado, el estriado ayuda a favorecer o frenar esa conducta en el futuro.
En ese sentido, funciona como un filtro central que permite que se expresen respuestas adaptativas y que se inhiban respuestas impulsivas, sobre todo cuando éstas han sido asociadas previamente a una consecuencia negativa. Y luego tenemos el núcleo subtalámico. Esta estructura se encuentra justo debajo del tálamo y si pensamos en una vista también lateral de nuestra cabeza, como si la viéramos de perfil, el núcleo subtalámico estaría ubicado casi al centro de nuestro cráneo, un poquito por encima del nivel de las orejas y ligeramente en el fondo hacia adelante. El núcleo subtalámico participa en lo que se conoce como una vía hiperdirecta, lo que significa que se conecta directamente con la corteza frontal, sin la necesidad de intermediarios. ¿Y qué hace en el fondo exactamente este núcleo? Cuando detecta conflicto entre múltiples opciones, lo que hace es elevar el umbral de respuesta y frenar temporalmente todas las acciones posibles. A diferencia del estriado, que realiza una inhibición selectiva, el núcleo subtalámico ejerce una inhibición global y dinámica. Se activa de forma temprana en decisiones difíciles y se desactiva cuando el sistema integrado presenta suficiente información para tomar una decisión fundamentada. En otras palabras, este núcleo previene respuestas prematuras y promueve que nuestras decisiones sean más reflexivas, especialmente en situaciones de alto conflicto o ambigüedad. Ahora finalmente tenemos al tálamo, que su ubicación es muy similar a la que describimos en el núcleo subtalámico. Si lo imaginamos desde una vista también lateral de nuestra cabeza, el tálamo estaría también cerca del centro del cráneo, ligeramente también por encima de las orejas y hacia adelante. Y el tálamo actúa como un puente de salida de la información hacia la corteza prefrontal. Sin embargo, su actividad no es automática. Está modulada por señales de inhibición y excitación provenientes de otras estructuras. Por ejemplo, cuando el estriado inhibe ciertas estructuras de los ganglios basales. Eso hace que deje de inhibir el tálamo y así la señal puede pasar a la corteza frontal. Pero si el estriado está muy activo o si hay mucha excitación inhibidora, el tálamo va a permanecer bloqueado, impidiendo en el fondo que la respuesta llegue a ejecutarse. Así, el tálamo funciona como una puerta de salida que solo se abre cuando el sistema ha resuelto el conflicto interno y ha identificado que la respuesta es adecuada. Entonces, para resumir, tenemos 3 estructuras para la inhibición cognitiva, que sería el estriado, que realiza una inhibición selectiva basada en el aprendizaje, el núcleo subtalámico, que aplica una inhibición global y dinámica cuando hay conflicto, y el tálamo, que actúa como un canal de salida y nos permite ejecutar respuestas validadas. En síntesis, para que no nos perdamos, la corteza frontal va a proponer formas de acción, el estriado evalúa esas acciones a partir del refuerzo y el aprendizaje, el núcleo subtalámico regula el momento de ejecución y el tálamo habilita o bloquea la salida final de la respuesta. Finalmente pasemos a la flexibilidad cognitiva. Recordemos que esta función nos permite cambiar de perspectivas, teniendo que dejar de lado lo que veníamos pensando o haciendo para incorporar una nueva forma de actuar o entender una situación. Es decir, salir de lo establecido para probar algo distinto, con el objetivo de resolver una situación particular. Esta función está principalmente a cargo de la corteza prefrontal medial, que en el fondo se encarga específicamente de facilitar ese cambio de perspectiva. Y también participa la corteza orbitofrontal. Para ubicarlo en nuestra cabeza, si te tocas la frente en el fondo, justo arriba de las cejas, y piensas en una zona más profunda, eso sería la ubicación aproximada de la corteza orbitofrontal, que regula la flexibilidad cognitiva necesaria para el aprendizaje. Y también para la inhibición de respuestas o elaboración de estrategias que ya no son adecuadas. Ahora que ya conocemos qué son las funciones ejecutivas y también cómo están respaldadas por distintas regiones cerebrales, nos queda una gran pregunta. ¿Cómo podemos estimular las funciones ejecutivas? Y para responder eso, primero debemos hablar de un concepto clave en neurociencia, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un mecanismo adaptativo que permite que el cerebro cambie. Estos cambios pueden ser estructurales y se dan cuando recibimos una estimulación intensa
o constante que deja huella. Es decir, no solo aprendemos con información, aprendemos con experiencia, con repetición y con sentido. La neuroplasticidad está presente durante toda nuestra vida, pero es cierto que durante la juventud, hasta más o menos los 25 años, el cerebro sí es más plástico, más moldeable. Pero después de esa edad también podemos conseguir cambiarlo. Pero necesitamos poner más foco, más atención activa en lo que estamos haciendo. Y aquí es donde quiero detenerme. Para mejorar nuestras funciones ejecutivas, no basta con hacer ejercicios al azar. Tenemos que realizar actividades que requieran concentración activa y que tengan sentido personal para nosotros. Es decir, que sean relevantes emocionalmente y también cognitivamente desafiantes. De lo contrario, la neuroplasticidad no se activará lo suficiente como para generar cambios reales y también sostenibles en nuestro cerebro. Y eso es clave. No se trata solo de aprender cosas, sino de aprender cómo aprender. Porque el cerebro no retiene todo. El cerebro selecciona y consolida solo aquello que percibe como significativo. Y esa percepción depende en gran parte de nuestra disposición interna para el aprendizaje. Dicho esto, ahora vamos con la estimulación de cada función ejecutiva. La literatura científica indica que al menos realizar actividades de estimulación cognitiva 3 veces por semana durante 45 minutos por sesión puede ayudar a mejorar nuestras funciones ejecutivas. Pero, y esto también debo destacar que es fundamental, para que realmente sea efectivo, deben cumplirse 2 condiciones. Que las actividades que estén relacionadas con algo significativo para nosotros, y tenemos que recordar que las funciones ejecutivas existen para lograr objetivos concretos. Por eso es preferible que la estimulación cognitiva esté asociada a tareas específicas que fomenten nuestra adherencia y mantengan nuestra atención sostenida. Si la actividad no es importante, es muy difícil que logremos cambios reales. Así que ahora comencemos por la estimulación del control inhibitorio. Ahora sabemos que esta función consiste en resistir distracciones, impulsos y respuestas automáticas. Y para entrenarla, debemos exponernos a situaciones donde requiera esfuerzo resistir esas tendencias automáticas. Por ejemplo, si tenemos que hacer tareas que nos resulten menos placenteras, postergar estas recompensas inmediatas en favor de objetivos a largo plazo. Podemos identificar estos patrones impulsivos en nuestro también gasto económico, en nuestra alimentación o en el uso del celular. Y el autocontrol no solo aplica en tareas lógicas o rutinarias, también es fundamental en ámbitos sociales y emocionales. Entonces, por ejemplo, en una conversación podemos trabajar el autocontrol evitando el responder impulsivamente ante algo que, por ejemplo, nos molesta o nos emociona, especialmente ante esas emociones intensas que son como la ira, el miedo. Una estrategia práctica sería colocarnos conscientemente en escenarios que nos exijan inhibir respuestas inmediatas y así entrenarnos para responder de forma más reflexiva. También existen juegos motores que pueden ser muy útiles y puedo decir algunos ejemplos como son el juego de cartas de baraja inglesa donde en una determinada señal debes hacer un gesto rápido como golpear el mazo o decir una palabra específica. Hay ejemplos clásicos también como el juego Simón Dice que requiere inhibir respuestas si no se da la instrucción correcta. Aunque debo decir que personalmente no soy muy bueno en este tipo de juegos, pero reconozco que son excelentes también para potenciar el control inhibitorio, aunque específicamente en ese ámbito oculomotor. Y finalmente quiero recomendar una actividad que no solo beneficia al control inhibitorio, sino también nuestras funciones ejecutivas en general, que es la práctica del mindfulness. Debo decir que diversos estudios han demostrado que practicar mindfulness con solamente 12 minutos al día durante 2 semanas puede mejorar de forma significativa el desempeño cognitivo. Incluso si el tiempo de práctica es menor que los 45 minutos que mencioné antes. Puede sonar contraintuitivo, pero centrar la atención en el cuerpo, en la respiración y esas sensaciones internas, entrena la capacidad también de regular la atención y de inhibir estímulos relevantes. No quiero también de extenderme demasiado en este punto porque espero invitar a un especialista para hablar en profundidad sobre el mindfulness,
pero como adelanto quiero dejar claro que aprender a regular nuestra respiración y ser conscientes de ella es una herramienta muy poderosa para poder manejar y poder mejorar nuestras funciones ejecutivas. Entonces, pasemos ahora a la memoria de trabajo. Como ya comenté, la memoria de trabajo es una capacidad que nos permite mantener información activa de forma temporal y manipularla mentalmente. Esto la convierte en una función clave para razonar, comprender, resolver problemas y también planificar. Quiero poner el escenario de un ejemplo lúdico como puede ser el ajedrez o en realidad cualquier otro juego que nos obliga a recordar jugadas pasadas y anticipar las siguientes. Digamos que en este contexto la memoria de trabajo se activa constantemente ayudándonos a evaluar, retener y proyectar información en tiempo real, que son situaciones altamente estimulantes en el fondo. Pero no necesitamos estar jugando ajedrez todo el día para entrenarla. En nuestro día a día hay muchas formas de activar la memoria de trabajo. Siempre y cuando, y esto es muy importante, que se trate de actividades significativas para nosotros. Por ejemplo, si somos capaces de seguir instrucciones complejas o recordar una secuencia de pasos para realizar una tarea, puede ser también un excelente ejercicio. Un buen desafío es intentar memorizar la lista del supermercado antes de salir y luego contrastarla con la lista tal vez escrita para ver cuántos ítems en el fondo recordamos correctamente. O también quizás memorizar los ingredientes y pasos de una receta y luego intentar prepararla sin consultar el celular o el libro de cocina. Lo mismo ocurre con la planificación de un proyecto. También poder retener los pasos previos, anticipar los que vienen y vincularlos con el objetivo final. Y si hay una actividad que en lo personal nunca dejo de recomendar es escribir a mano. Más allá del romanticismo que pueda tener el escribir con lápiz y papel o lápiz de forma digital, ha demostrado que en el fondo es una estrategia eficaz para retener información en comparación con el tipeo. Por eso una excelente forma de estimular nuestra memoria de trabajo es también tomar texto que nos interese, leer una página o luego escribirlo a mano sin mirar los puntos clave. Hacer este ejercicio nos obliga a mantener la información activa, procesarla y también reorganizarla. Podemos comenzar con media página, luego avanzar a una página completa, luego dos y así, poco a poco ir desafiando también nuestra memoria de trabajo de manera también concreta y progresiva. Y finalmente pasemos a hablar de la flexibilidad cognitiva. Como ya vimos, esta función ejecutiva implica la capacidad de alternar entre tareas y de adaptar nuestro comportamiento ante nuevas reglas o cambios inesperados. Frente a este desafío de cambiar estrategias, que a veces puede ocurrir de manera muy rápida, es importante colocarnos mentalmente en un marco de alternancia, es decir, estar dispuestos a cambiar la forma en que estamos tratando de resolver una dificultad. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Supongamos que estamos jugando un juego de estrategia, como puede ser, digamos, ajedrez, damas, combate naval, entre muchos otros, ¿no? Una excelente forma de estimular la flexibilidad cognitiva sería plantearnos de manera deliberada distintas alternativas de movimiento, pensando también en sus posibles resultados. Es importante entender que esta función se vuelve aún más relevante en situaciones de ambigüedad, donde no hay una única respuesta también correcta. Así que no se trata solo de encontrar una solución, sino que se trata de generar constantemente nuevas estrategias para abordar un mismo problema desde ángulos distintos. Esto se puede entrenar también en debates sobre temas importantes para nosotros, proyectos de trabajo que requieran desarrollar también múltiples alternativas o planes flexibles, o cualquier situación donde anticipemos que los escenarios pueden cambiar. La idea es no aferrarnos rígidamente a un solo plan, sino que aprender a cambiar de plan cuando sea necesario para alcanzar así nuestros objetivos. Antes de finalizar este episodio, quiero comentar algo fundamental, que todas estas estrategias que hemos visto no serán efectivas si no tomamos en cuenta 3 factores básicos, que son el descanso, la actividad física y el manejo del estrés. Primero vamos con el sueño, que sabemos que el sueño juega un papel crucial en la consolidación de nuevos aprendizajes. También dormir bien no es un lujo, sino que se vuelve una necesidad biológica que impacta directamente en nuestra plasticidad cerebral.
En segundo lugar, la actividad física, que no necesitamos en el fondo convertirnos en atletas profesionales, pero con mantener una actividad que eleve en el fondo nuestra frecuencia cardíaca regularmente, ya sería suficiente para poder obtener beneficios importantes para el cerebro. Y por último, el estrés, que a un nivel moderado de estrés puede ser útil, ya que cumple una función de activación fundamental para nuestro sistema nervioso. Pero cuando el estrés es sostenido y también sobrepasa nuestro propio umbral de tolerancia, lo que conocemos como distrés, entonces sí afecta negativamente el desarrollo y funcionamiento de nuestras funciones ejecutivas y, bueno, la cognición en general. Así que, bueno, espero que este capítulo haya sido útil y recapitulo brevemente lo que vimos hoy, qué son las funciones ejecutivas, cuáles son sus bases neuronales y cómo podemos estimularlas de manera práctica y consciente. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo y no olviden darle like y compartir este podcast con quienes quieran aprender más sobre el fascinante funcionamiento de nuestro cerebro.